Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo y soy el CEO de Snowball y estoy acompañado por mi gran amigo Salvador Vidal, presidente de Snowball. Salvador Vidal Holguín, porque Vidal no es apellido. Está bonito, Salvador Vidal. Sí. Tú dices Gustavo, tú no dices Gustavo Martínez Gameros. Digo Gustavo. Tú dices que eres Gamero. No, eso me lo puso Marcus, güey. Pero ahí todo menos andas ahí con Como que Gustavo y Gameros. Marcus decidió quitarme un apellido, entonces ya soy Gustavo A mí Gameros. se le olvidó, Y todo el mundo me dice lo mismo. Igual que el Gustavo. maestro de inglés que no sabe cómo te llamas. Claro que También sabe cómo me igual. Te ¿Sabes cambian por los qué? nombres. ¿Sabes por qué no sabe cómo me llamo? ¿Por qué? Pues porque no se tiene que esforzar tanto conmigo como contigo, cabrón. Puede Nuestra ser. conversación es perfectamente fluida. Y cabe Puede ser. señalar Sí. que para saber quién era mejor en el inglés en general, No, pues yo lo pedí. nos puso. Tú lo pediste. Yo lo pedí, Él me yo dijo. pedí el test. Me dijo. Y me fue muy mal. El The Crazy Cuban, el cubano loco, me pidió, porque piensa que es cubano, me pidió que hiciera un quiz para saber quién traía mejor nivel. Sí. Y ya voy 1-0. Sí, pero no, para mí siquiera, o sea, yo ni siquiera pasé la segunda parte del quiz. Ahí no me puso geografía y no me supe la mitad de los estados de Yo creo que después de Estados cómo te Unidos. fue, dijo, no, yo creo que... Ya no, mejor ni para qué lo humillo. 1-0. Que se ponga ahí a pensar un poquito, a reflexionar. Pero bueno, volviendo al tema. Yo creo que Michael no sabe que forma parte de nuestro hay que podcast. Como siempre traerlo, hablamos de hay que Michael. traerlo un día. a que platique. Sí. Oye, ¿qué vamos a platicar? Oye, ¿cómo estuvo tu día hoy? ¿Andas Muy mal día, ¿eh? Muy mal. Hoy sí esos días que se me perdió el boletito del estacionamiento, entonces andas ahí ¿Pero cuál corriendo. estacionamiento? Pues fui al gimnasio en la mañana y en el estacionamiento. gimnasio, Fui cabrón? al gimnasio, ya volví. A ver, presume tus No voy a presumir nada todavía, hasta dentro de un par de semanas. Pero ¿Qué fui al hiciste? gimnasio. ¿Pero rutina? No, nadé, natación y Natación, un poquito cabrón. de pesas también. Cabe señalar que para natación también te gano. No, bueno, sí. Natación sí. Sí, Box a no. menos de que se te pierda O sea, el lente de contacto La gente tiene en la que alberca, saber. güey. Sí. Ahí ya te perdimos ahí. Una vez se me perdieron los lentes de contacto en la alberca y estábamos en Acapulco y duramos, ¿qué? 2 horas buscándolos. Pero es que estábamos medio tomados buscando un lente de contacto en una alberca gigantesca así. Y luego así buscando. Duramos como 4 horas. No lo encontramos, ¿verdad? Evidentemente. Que no. Oye, ¿cómo íbamos a No encontrar? sé por qué, lentes de pero contacto? ¿por qué lo estábamos buscando? O sea, Porque no traía otros. Bueno, no, bueno, está bueno. Entonces me quedé ciego. Oye, pero bueno. yo tengo y luego después de 7.5 eso, de bueno, graduación. después de que perdí el boletito del estacionamiento, saliendo de la casa en la cochera me estrellé con mi propia cochera. Sin nadie me hizo nada, nomás yo volteé para atrás. ¿Pero y por qué te estrellaste, güey? Pues no sé. ¿Qué estabas haciendo? Fíjate que no puedo hablar mucho de eso porque pues voy a hablar con el seguro después y a ver qué les digo. El seguro. Yo tengo que admitir algo. Una vez, güey, en mi primera chamba fue con un tío que tenía una empresa de automatización y Absolute Automatization se llamaba. Y, O sea, era muy absoluto. Muy automatizado. Ok. Y me tenía que levantar bien temprano para ir a trabajar, güey. Yo tenía como 18, 19 años, ¿no? Ajá. ¿Qué era temprano Y me- ahí en esos Pues tiempos? no sé, güey, pues 7 de la mañana, 8 de la mañana, para mí era muy temprano. Sí. Y estaba hasta el otro lado de la ciudad, o sea, en Chihuahua, pues en la zona industrial, ¿no? Lejísimo. A 5 minutos de distancia. No, 10, 15. Total que agarré el auto y me iba quedando, como que me quedé dormido y me desperté porque me estampé en una troca, una troca, una pick-up. Sí. Me estampé en ella, cabrón. Y literal, lo único que alcancé a hacer es hice garras el auto. Y era un vecino, o sea, No. yo literal salí de la cochera y me quedé dormido. O sea, él está estacionado. Él estaba estacionado, güey. No manches. Él es un vecino que vivía a 5 casas Ajá. y estaba estacionado y yo fui y me estampé. Güey. Y lo único que alcancé a pensar, en mi conclusión inteligente fue echarme de reversa, meterme a la cochera e irme a dormir. Y luego el vecino. Estaba muy chavo. Pues se fue y se quejó con mi papá, obviamente. Mi papá me levantó y me regañó y... O sea, tú no le dijiste nada. Dijiste, Y- ya choqué un carro, me voy a dormir. Sí, mi carro duró ahí 6 meses. Ay, no. Porque no me lo quisieron arreglar. No obviamente. manches. Entonces, pues bueno, más Bueno, o menos parece. entiendo Está bien. tu sentimiento. Oye, pues hablando de cosas de mala suerte. Hablando de choques. De hablando choque, de mala quiebras, suerte, de riesgos. Hablando de quebrar la... De quebrar la fascia del carro. ¿De qué vamos a platicar hoy? Mira, la idea de platicar hoy era de platicar un poquito de cuáles son los riesgos más importantes de invertir en una empresa. ¿No? Obviamente, lo hemos dicho, toda inversión tiene un riesgo. Toda. No existe una que no tenga un riesgo, ¿no? No existe. Pero, pues, obviamente, hoy queremos hablar de
el tema de invertir en empresas, de comprar acciones de empresas en donde pues tú tienes que saber qué tipos de riesgos puede haber. Claro. ¿No? Primero que nada, pues no es un crédito, ¿no? Exactamente. O sea, al final de cuentas la empresa no tiene la obligación de repagarte esa inversión como si fuera un crédito o de darte una tasa como si fuera un crédito. Sí, claro. Es una inversión en donde tú te subes como socio a una empresa y tomas los riesgos de la empresa, ¿no? Hablando en el sentido donde tú te subes como socio capitalista de una empresa, ¿no? O sea, justamente totalmente. Que vas y adquieres un porcentaje de esa empresa y tú no la operas, digámoslo de alguna manera, ¿no? Así es. Ese es un poquito... Sí, claro, porque correcto. Tú como socio capitalista pues no vas a operar nada. Entonces tú estás sentado confiando en que se den las proyecciones que te y en que los administradores y operadores hagan bien su chamba. Correcto. Y que quizás ese es uno de los primeros riesgos, ¿no? Sí. El tema de que una empresa se administre bien, el tema de que los operadores tengan aciertos o tengan más aciertos que desaciertos. Correcto. Que pues, obviamente van a tener errores. Creo que hay más que, o sea, podemos hablar de muchos errores que pueden suceder, pero también al hablar del tema de riesgos, pues siempre hay una situación donde tienes que medir los riesgos, ¿no? O sea, saber en qué es lo riesgoso dentro de la operación que vas a realizar y cómo los puedes medir, o sea, cómo puedes disminuir la cantidad de riesgo, o si vas a asumir un riesgo, pues que el beneficio sea el posible beneficio que te pueda generar sea de un tamaño similar. Sí, claro, o sea, exactamente. Es lo que dicen, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Claro, o sea, tú puedes, a lo mejor dices, oye, fíjate que me invitó a invertir con él el sobrino, el hijo de mi hermana, ¿no? Que es un chavito, o sea, muy movido. Mi sobrino. El hijo de tu hermana es tu sobrino. Es mi sobrino, no siempre. Sí. Y ahora te platicaré temas de derecho. No es cierto. Pero justamente digamos que te invitan a invertir y tú ves que el chavo está muy verde para el tema de administración, pero que tiene buenas ideas, que le fue bien en matemáticas, no sé. Entonces, asumes el riesgo, digamos, de invertir. Son los famosos friends, ¿no? and family and fools, ¿no? Y que muy posiblemente te va a ir mal. O sea, yo creo que la mayoría o un porcentaje grande de empresas que empiezan con chavos o empiezan en su primer emprendimiento, pues difícilmente alcanzan El emprendedor tiene más fracasos que aciertos, esa es la realidad. Y creo que ahí es un punto importante también, ¿eh? O sea, ir conociendo, digamos, al operador, conociendo al administrador, conociendo a la persona que está detrás del negocio. Creo que es una cosa básica. ¿Por qué? Porque al final del día uno podrá invertir en estados financieros, podrá invertir en proyecciones. Muchas empresas nuevas tienen proyecciones y nunca se cumplen. Sí, claro. Pero podrás invertir en un sector, porque a lo mejor tú sabes que es un sector que está en un auge, en un crecimiento interesante, sí, etcétera. Pero si realmente lo que yo creo, pues, que una forma que puedes aminorar un riesgo es conocer al emprendedor que está detrás, ¿no? O sea, qué tipo de persona es. Siempre es importante conocer a las personas que están detrás. Qué tipo de calidad moral tiene, qué tipo de experiencia tiene, cuántos fracasos ha tenido, que es importante también porque de los fracasos aprende uno. Sí, claro. ¿No? O sea, al final del día es parte de. Y ahora, si tú te vas a sumar a una empresa que tiene un chavo o una chava, ¿no? Con grandes ideas, pero no trae experiencia, también nos toca como capitalistas voltear a ver y decir, oye, te falta esta parte, vamos a buscar. Si tú eres un inversionista que le gusta invertir en startups, que ojo, si tú inviertes en startups y resulta una inversión exitosa, no va a haber en el mundo una inversión más fructífera y con mayor rendimiento. Claro. No va a haber. Porque el riesgo también es alto. El riesgo es altísimo. Claro. ¿Por qué? Porque tú puedes invertir en 10 startups. De esas 10 startups, 8 van a fracasar y de las 2 que queden, probablemente una sea verdaderamente exitosa. Y la otra, ahí va. Sí, entonces, esa es la realidad, ¿eh? O sea, invertir en startups es de altísimo riesgo, pero el rendimiento que puedes obtener, nosotros lo platicábamos aquí, nosotros tenemos inversionistas que invirtieron en Snowball cuando era una idea, sí, en esa etapa de Friends and Family, y que hoy han hecho 200, 300 veces su inversión. Claro. O sea, ¿dónde vas a ver eso? ¿No? Sí, entonces, la realidad es que, y no acaba, sigue creciendo. Y bueno, lo mismo, o sea, a lo mejor nosotros también, y hablando de nuestra experiencia, ¿no? En nuestra experiencia en emprendimiento como tal, pues cuántas veces no, como hemos platicado tú y yo muchas veces, ¿no? Cuántas veces no veíamos al abismo, ¿no? O sea, que llegabas a ese momento decías,
¿Y mañana qué hacemos? Eso es muy ¿no? importante lo que acabas de decir, porque nosotros, y quizás sería un buen ejercicio, nosotros pasamos por varios riesgos, ¿no? Sí. Y esos riesgos son riesgos que viven muchas empresas. Por Correcto. ejemplo, el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez, O sea, que es uno de los principales. Nosotros hubo Oye, meses que donde incluso yo tuvimos que sacar créditos personales para pagar Sí. nóminas o porque no había liquidez. En el ¿no? tema de liquidez es algo que quería comentar, que quisiéramos, a lo mejor vale la pena que después hagamos un podcast específico sobre el tema, porque hay un tema ahí en la mesa, y no solamente en el país, pero con una gran diversidad de sectores de las empresas que está teniendo una bronca de liquidez. O sea, sí es algo que ya empieza a ser notorio. Son ¿no? empresas que están vendiendo, pero que no necesariamente están teniendo flujo. Que ¿sabes qué pasa? Que empresas, como que siento yo que es una cascada donde hay las grandes empresas, ¿no? Los grandes líderes del sector o del mercado están financiándose a través de sus prestadores de servicio o de sus propios proveedores, ¿no? O sea, donde están vendiendo bien, están facturando las empresas inclusive, pero no están recibiendo los pagos. O los pagos los reciben 3 o 4 meses posteriores, o les dicen, oye, estaba tu pago programado a 90 días, como normalmente lo hacen Walmart o esas grandes empresas, ¿no? Ahora te lo vamos a cambiar a 180 días por políticas de la empresa. El doble. Sí. ¿Y qué pasa cuando una empresa se enfrenta a eso? Pues es una bronca. Corre riesgo latente incluso a quebrar. Sí, claro, o sea, a ver, si no tienes un buen colchón financiero, si traes grandes acreedores o deudas, ¿no? O grandes pasivos dentro de la empresa. Empresas que traen un gasto fijo importante. Un gasto fijo. En nóminas, en oficinas, pues obviamente tienen que afrontar todos sus compromisos y de pronto los tienen que afrontar no administrándose con cada 90 días que le estén pagando, ahora es el doble. Sí, y normalmente bueno, y lo que ha pasado, no quiero hablar de normalidades, porque yo no siento que es una situación atípica, ¿no? Que no hayamos vivido al menos en los últimos 3, 4 años, pero ahorita lo que está pasando es que la información, la notificación de que el pago va a venir posterior, se está haciendo inclusive después de la venta. O sea, yo cierro la venta, sí, tú estabas calendalizando 90 totalmente. días y ya vas como en el día 75 y te dicen, oye papá, vamos a cambiar las condiciones porque es política de la empresa. Y vámonos, ¿no? Y con la mano en la cintura. Pero empresas grandes Sí. y empresas medianas están entrando todos en esa política. Sí. Es muy impresionante. Y de varios sectores. Y te digo que hemos es como visto en cascada. sectores restauranteros. Sí. Hace un poco un socio nos decía, tengo una- 3 meses que no me pagan nada y sigo vendiendo. Pero y una cadena importantísima. Una cadena muy grande, muy en México. fuerte. O sea, Automotrices, tenemos clientes que le venden automotrices que dicen, tengo 6 meses. En el tema de metalurgia, también por ejemplo, con un cliente estadounidense que dijo, oye, te voy a bajar los bonos que te había prometido porque ahorita... Es muy impresionante. A ver, estamos en momentos complicados a nivel mundial. Eso es muy importante. Sí. Y de pronto nosotros vemos, a ver, el tema macro y el tema micro, ¿no? Y a ver, hay muchos riesgos que implican directamente al interior de la empresa. Correcto. Una mala administración, una no renovación de los productos, una mejor competencia, un mal gobierno corporativo. Hay muchos factores que pueden afectar a una empresa. En el caso de startups, pues puede ser una idea que en realidad no terminó de gestarse o no iba a funcionar. O en empresas ya más grandes también una mala estrategia comercial. Es decir, o sea, hay muchísimas cosas que pueden pasar al interior. El tema es que ahí, dame un segundito, ahí en el tema del interior, pues de alguna manera tú puedes ir midiendo los riesgos estando cerca de la empresa, conociendo quiénes son las personas que están tomando esas decisiones, e inclusive pues buscando que esas empresas tengan algún tipo de consejo o algún tipo de asesores externos que puedan ayudarlos, etcétera, ¿no? O sea, que de alguna manera pues ante la turbulencia sepan navegar a mejores mares, ¿no? Pero existe también como lo que estaba platicando ahorita, o sea, todo este sector que no es del interno de las empresas, sino que son riesgos que vienen del exterior, ¿no? Que se conjugan un poco. Son riesgos pues, principalmente económicos, quitando acaban de salir datos y que quizás ahí también para entender el entorno en el que estamos tan complejo. En el 2020 nosotros como economía decrecimos un 8%.
nos hicimos más pequeños como economía, un 8%. Hablar que había el tema del COVID, ¿no? Obviamente pegó el COVID con todo. Sí. Entonces, la contracción económica fue del 8%. Es brutal, un montón. es brutal. En el 2021 crecimos un 5%. O sea, seguimos una pérdida de 3. Y en el 2022 acaban de sacar ya datos que crecimos un 3%. O sea... Acabamos de llegar al 2020. O sea, y ese es el punto importante. Tenemos 3 años en donde no crecemos, en donde sufrimos una contracción y en donde los siguientes 2 estamos en un estancamiento total, en donde prácticamente es como si hubieran detenido el tiempo y de 2019 a 2023 seguimos igual. Exacto. Seguimos igual, pero al final de cuentas, pues ese es un punto muy importante. Tú como empresa tienes la obligación de crecer, tienes la obligación de seguir tus objetivos. No hay una empresa que llegue y diga, pues yo voy a vender menos este año, porque es mi objetivo. Pues no, mi objetivo es vender más. Claro. Pues sí, pero al menos mantenerte, ¿no? O al menos mantenerte. O reducirte para mantenerte. El punto aquí es cuántas empresas pudieron vender más. Sí. Porque al final de cuentas la economía está estancada. Y ojo, ahí viene otro dato. Acaba de salir la Fed pronosticando otro aumento de tasa. Y lo más probable es que eso también venga otro aumento de tasa en México. Entonces, muy posible, estamos con las tasas altas. ¿Eso qué quiere decir? El dinero es más caro que nunca. El dinero es más caro que nunca. Y también ahí yo siento, mira, y a lo mejor, bueno, ya es un poquito caer en el ámbito de la especulación, ¿no? Pero que las empresas que tienen dinero, pues no lo sueltan tan fácil. O sea, oye, yo te debo, sí te debo, te pago en al rato, mundo está voy a guardar un sí, poquito, voy a hacer mi colchoncito para no tener broncas de flujo interno. Pero bueno, ahí vemos, a ver, la cantidad de recortes que está viendo en empresas brutal, top a nivel mundial. Que eran de las más valiosas del mundo. Tremendos. Sí. Bueno, al pobre de Tim Cook, pobrecito, ya le bajaron un 40% de sueldo. Ahorita nomás está ganando $47 millones al año. Pobrecito. No creo que le alcance. Hay que ayudarle. No creo que le alcance. Oye, hay que hacer una cooperación. Pero bueno, estamos hablando ahorita, por ejemplo, uno de los riesgos principales o primarios internos es la falta de liquidez. Sin duda. Y que viene generado o puede venir generado de o una mala comercialización interna o de factores externos como lo estamos hablando ahorita, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa cuando hay falta de liquidez en la empresa? Pues cuando falta liquidez, y cuando se habla de falta de liquidez, es que no tienes dinero en la cuenta. Y si no tienes dinero, no puedes pagar ni tus compromisos con tus acreedores, ni tus compromisos con tus clientes para generar los productos que tenías que generar, ni tus compromisos laborales que tienes internamente. Entonces, empieza a ser una debacle bastante terrible, ¿no? Y obviamente eso pues lleva a la quiebra, ¿no? O sea, una empresa en quiebra es una empresa que no puede operar porque ya no tiene liquidez para operar. En México le llamamos más que quiebra, o una empresa cuando entra en un proceso donde tiene más, digamos que ya no puede enfrentar a sus acreedores, de alguna manera, o sea que tiene tantos acreedores que ya no le permiten operar la empresa. Hay un procedimiento que se llama el concurso mercantil, que digamos que ese ya es el último eslabón, el último caminito en una situación de este tipo, ¿no? Donde estás teniendo problemas de flujo, donde no puedes pagar. Entonces, y digo, te lo voy a platicar rápidamente, nomás de forma muy tratando de no ser jurídico, pero el concurso mercantil es un procedimiento legal en México que puede ser solicitado tanto por los acreedores de una sociedad o por la misma sociedad, donde dice, yo ya no puedo pagar. Entonces, en el primer paso lo que hacen no es como que ya se va uno a la quiebra y ahí te entrego la empresa, ya nos vemos. Es un procedimiento largo, inclusive, en donde en primera instancia tienen que haber unos visitadores que son personales de los juzgados o terceros que se dedican a hacer ese tipo de visitas y revisan pues la situación actual de la empresa, revisan tus activos. Entonces ahí consideran o toman la decisión de decir, oye, mira, sí puede haber una negociación. O sea, sí puede haber, no recuerdo el término exacto ahorita, pero podemos platicar con una negociación con tus acreedores para que te aguanten tanto tiempo, ¿no? Y puedas salir a flote. O que tomen la decisión de decir, oye, pues no, por más que tú hagas negociaciones, esto ya se acabó, ¿no? Entonces hay que hacer la liquidación de la empresa. Es un punto importante. O sea, cuando tú eres socio de una empresa, no es que seas socio nomás de papel, sino eres literal dueño
de una parte de esa y empresa. eso aplica también para los inversionistas de Snowball. O sea, y claro, evidentemente, por eso todos están dentro del capital social de la empresa. O sea, y es un punto muy importante, porque... Estabas muy metido en tu explicación abogánster. Ajá. A ver, acabamos de tener una falla técnica importante. ¿Así? La verdad que no, nos dieron a interrumpir. Nomás pues aquí está la oficina atrás, la gente entra y sale. Ahí está la oficina. Pero bueno, es una parte de la oficina. Y digamos que una vez que en el peor escenario, como ahorita tú estás preguntando, que si los, por ejemplo, los inversionistas de Snowball, si son accionistas, evidentemente lo son. O sea, tan es así que están dentro del capital social de la empresa, se hace una asamblea de emisión de las acciones y posteriormente una asamblea de cierre donde con nombre y apellido se les registra como socios dentro de la empresa. Evidentemente son socios con una participación muy, muy, muy pequeña porque se trata de pulverizar Bueno, lo máximo. depende. Sí, pero de todas maneras, o sea, se trata de busca Obvio. que haya una pulverización. Por ejemplo, no puede una sola persona, tú sabemos de los límites de inversión, entonces no puede tener un gran porcentaje Digo, de forma directa. tenemos inversionistas que han invertido $1 millón por empresa. Correcto. O sea, claro, a ver, depende del porcentaje que no está son en socios el- mayoritarios, no son socios, Exacto. pero son socios Exacto. relevantes. Bueno, a tal punto que incluso estamos armando consejos. Los en comités donde de puedan inversión. participar nuestros Sí, claro, inversionistas, digo, es que ¿no? todo va evolucionando, ¿no? O sea, y de alguna manera, lo que se intenta, en un principio lo que se intentaba era que existiera la posibilidad de que invirtieran. Ahora estamos buscando los mecanismos para que tengan mayor participación dentro de las empresas, o sea, que no sea única y exclusivamente una participación económica, sino que pudiera haber algún tipo de acompañamiento adicional para el crecimiento de las empresas, que es una segunda etapa, digamos, de nuestro proyecto. Pero bueno, lo que te comentaba ahorita es, una vez que hay un concurso mercantil, que ya se hizo el procedimiento donde no hubo una negociación, donde la empresa no puede ser, digamos, salvada porque sus pasivos son demasiados, lo que se hace es una liquidación de activos. Entonces se liquida a los acreedores de la empresa, es decir, a los que les deba dinero o algún compromiso económico que tenga, y posteriormente, si hay un remanente, evidentemente también los socios. Y digo, algo importante es que ese es el escenario más catastrófico de todos. Claro, ¿no? Es la quiebra, ¿no? Es Como la quiebra. decías tú, Algo es la importante muerte, porque- hablando de empresas como entes vivos, es la muerte de la empresa. Es como ya la se- muerte de la empresa. Pero a ver, algo importante aquí es de pronto nosotros, al ser un modelo en Snowball en donde hay reparto de dividendos, muchos por adelantado, ¿no? Porque la empresa está generando liquidez y puede compartirle a sus socios. De pronto se malentiende el tema de decir, oye, no me están pagando mis dividendos, esta empresa ya valió. Sí, claro. Y hay una distancia entre el ya valió, porque no me está pagando dividendos, y la quiebra del Claro. tamaño del mundo. Sí, claro, y hay, O sea, hay que entender de dónde surgen los rendimientos y los dividendos. O sea, los rendimientos y los dividendos surgen de las ganancias que Del genera flujo. la empresa y del flujo que genera la empresa. Primero tienes que tener flujo, Claro. luego tienes que pagar todos tus compromisos fijos, Claro. nóminas, para operar, para operación, poder claro, operar. claro. Y de ahí, el remanente Sí. es lo que se reparte. Exacto. Entonces, de pronto puede haber empresas que están lejísimos de quebrar, pero que dicen, oye, me están cambiando radicalmente mis esquemas de pagos, ¿no? De Sí, ese claro. famoso 90-180. Claro. Tengo que priorizar la liquidez disponible para seguir operando. Exacto. Entonces, pero eso no quiere decir que la empresa está en quiebra, eso quiere decir que la empresa está haciendo ajustes para afrontar estas nuevas realidades que son ajenos a ellos. Y volviendo al mismo punto, ¿no? O sea, la situación, la empresa como tal es un ente que va creciendo y conforme sus operaciones lo van llevando, ¿no? Si el mercado o la economía nos digamos, tiene circunstancias de algún tipo donde les mueva las situaciones como lo que ha pasado con la pandemia, con la guerra, con la falta de liquidez, con las altas de tasas, y que ese es el entorno en donde viven todas las empresas, pues evidentemente tienen que irse ajustando a la misma, ¿no? Al final del día, como tú alguna vez me lo decías, no hay ninguna empresa que esté esperando que le vaya mal a su empresa, o no hay ningún empresario que le esté esperando que le vaya mal a la empresa. No. Entonces, pues tienen que ir tomando decisiones conforme a pues, estas crisis que pudieran existir. Evidentemente, todo ligado a, digamos, cuando vienen temas externos, como lo vamos ahorita, el tema de factores externos, de riesgos externos, como lo estamos platicando, pues bueno, eso es ajustarse el cinturón y ir navegando. Cuando son temas internos,
sí hay un tema también, que existen también riesgos, evidentemente, en las personas que administran la empresa, ¿no? O sea, que siempre los hay. que siempre los hay. Hay personas que uno a lo mejor pensó que eran muy buenos para hacer ciertas cosas y a la hora de la hora, pero ojo, no salió tan bueno, y no todo es tampoco, muchas veces no es ni falta de preparación, ni mala intención. Exacto. Muchas veces es, o sea, al final de cuentas hay constantes sorpresas. Por ejemplo. En la operación de una empresa. Hay constantes sorpresas que no existían incluso. Por ejemplo, y que hoy en día existen. nueva competencia que se asoma de repente en el horizonte y contrae más lana que tú para poder crecer, o regulación que te cambie el camino de cómo tú lo hayas pensado. Muchos problemas y muchos conflictos que incluso puede haber. Exacto. Enemistades entre socios, también. visiones diferentes. Exacto. O sea, en realidad hay muchas cosas que pueden pasar. Ojo, no necesariamente todas estas empresas te van a llevar a la quiebra. No. Y lo estamos viendo nosotros. A nosotros en Snowball tuvimos el deceso de un socio operador, sí, que era el que controlaba todo un negocio. Sí. Al morir, hay ajustes que hoy en día siguen en proceso. Que por ejemplo hay un tema. Y que la empresa no está en quiebra. No está en quiebra, está operando, pero por ejemplo hay un tema. O sea, el punto donde la persona donde se le apostó, que era quien debería tener los redes, evidentemente, pues, por más que tengas un gobierno corporativo, y por más que tengas un consejo, exacto, y lo que sea, el emprendedor que era quien traía el empuje a esa empresa ya no está. Y quien tomó la administración, en este caso muy en particular, fueron personas que no tenían la preparación y la visión que tenía la persona original. ¿Por qué? Porque no era su obligación, ¿eh? Totalmente. Porque al final del día, pues era su familia y 100%, digo, la verdad está 100%. complicadísimo. Digo, si yo me muero, yo espero que mi esposa no venga a sentarse aquí y a empezar a trabajar Snowball, porque no va a saber ni qué andar haciendo, ¿no? Pero, digo, no por demasiar sus capacidades. Anaí, como abogada, sí, como abogada, claro, pero digo yo, cada quien tiene, o sea, si ella faltara, yo no me puedo poner a agarrar su chamba y decir, a ver qué puedo. Totalmente. Digo, a veces que tienen que asumir esa responsabilidad. Por eso viajamos en diferentes las familias. aviones, Ay, eso te encanta a ti no hacerlo, tú andas ahí pegado. Yo soy bien paniqueado con los aviones, pero bueno, digamos que hay muchos riesgos, hay muchas cosas que pueden pasar y tenemos que ir midiendo también la situación en donde se encuentra la empresa. O sea, sí, como dice Gus, no por un mal año, no por una mala racha, quiere decir que la empresa ya se fue al borde de la quiebra y ya vamos a tener que cerrar esto. No, quiere decir que son empresas que haciendo ajustes pueden empezar a sacar la cabeza del agua, ¿no? Porque hemos visto muchas y no nomás en Snowball, sino en nosotros mismos lo hicimos. Nosotros mismos nos sucedió. Es más, bueno, platicando un tema justamente regulatorio, nosotros en el 2017 estábamos ya a punto de salir de nuestra etapa comercial con bombo y platillo, por fin teníamos nuestra plataforma como la queríamos tener y surge en noviembre de 2017 el run de que venía la ley FinTech, ¿no? Que también creo que platicaremos después de ese tema. Y en marzo de 2018 aparece la ley y yo como abogado me mandan a mí la ley y me dicen, oye, pues, dinos qué tenemos que hacer. No, era una locura eso, o sea, no teníamos ni idea de qué yo sí pensé que no lo íbamos a lograr. Y la verdad es que ahí, por ejemplo, nos retrasó a nosotros nuestra salida comercial, digamos, la generalizada, año y medio, casi 2 años. Bueno, casi 2 años. Entonces, sí, por ejemplo, nosotros no hubiéramos tenido el cobijo de nuestros inversionistas, no hubiéramos tenido una buena administración interna. La verdad es que mucho talante para decir, vamos. Pero a ver, Snowball duró más de 4 años sin generar flujo. Es correcto. Sin generar nada de flujo. Uh-huh. ¿Cuáles eran nuestros riesgos ahí? Infinitos. Exacto. Muchísimos. Oye, los sobrevivimos, perfecto. Es parte de lo que tiene que hacer una empresa. Claro. El tema no todas lo logran. Exacto. Cuando tú inviertes en empresas jóvenes, como Snowball en ese momento, el riesgo es enorme porque tienes todos los riesgos. Exacto. Ok, no estamos diciendo que es el mismo caso de todas las empresas. Hay empresas pymes consolidadas, que hay muchas de esas en Snowball, que en donde, al final de cuentas, sí pueden tener malas rachas. Y yo creo que al final del día, digamos que al final del día, el consejo sería... diversifícate. Eso, justamente. Siempre. O sea, diversificarse lo más posible
no solamente en una gran diversidad de empresas, en gran diversidad de tipos de empresas, sino inclusive en una diversidad de instrumentos. O sea, hay en México una buena cantidad, en México y en Estados Unidos evidentemente hay una buena cantidad de diferentes tipos de productos financieros a los que pues, se pueden acceder. Creo que es importante que se conozcan todos y creo que es importante que obviamente que se apueste por el capital de riesgo, por lo que hemos venido platicando. Porque es que el capital de riesgo es lo que verdaderamente va a generar un impacto. Estoy de acuerdo, pero cuando se habla de tus recursos, un porcentaje destina al capital de riesgo, fortalécelo, sé muy inteligente en hacer tus inversiones, pero también, evidentemente, enfocarse en que no todos tus huevos están en la misma canasta, ¿no? No hables así, vida, no hables así. Son huevos de gallina, comestibles. Siempre que es poner analogías, son analogías verdaderamente lamentables. Perfecto. No, pero tienes toda la razón. Hay que diversificarnos, hay que apostarle a diferentes instrumentos, pero hay que entender cómo funciona el capital de riesgo. El capital de riesgo es una inversión noble, es una inversión a largo plazo, es una inversión que, como su nombre lo dice, lleva más riesgo que muchos otros instrumentos que te van a dar rendimientos más bajitos. Pero si tú sabes, o si estás bien diversificado en el capital de riesgo, tienes una alta probabilidad de que sea una inversión exitosa. Claro. Y que sea una inversión exitosa, mucho más exitosa comparada con el resto. Claro. Pero siempre pensando en que es una inversión que con el tiempo va a ir madurando. Correcto. O sea, no hay una empresa que cambie en 2 meses, en 6 meses, en un año. Las empresas llevan su tiempo. Exacto. Entonces, sí necesitamos tener ese concepto muy arraigado una vez que vamos a invertir en capital de riesgo. Nosotros en Snowball hemos invertido en 30 empresas, ninguna está en quiebra. Aún con esta situación tan complicada que aún con esta situación complicada que platicamos del deceso de uno de nuestras empresas fondeadas, nuestros solicitantes, no quiere decir que no va a pasar. Oye, yo creo que, mira, la verdad es que la experiencia a nivel mundial en el tema de capital de riesgo te dice que va a pasar. O sea, no es que no vaya a pasar, es que tarde o temprano, una, dos, tres, un porcentaje bueno, a ver, de las que se fondean a futuro, mucho evidentemente, nuestra cartera, ¿no? Y al final de cuentas nosotros imagínate, estamos hablando de riesgo. Entonces, dentro de 20 años, hablando de 20 años, no, a ver. ¿qué tiempo de vida tiene una empresa en México, por ejemplo? No, a ver, hay un sinfín de cosas que pueden pasar en 20 años. No te vayas a 20 años, vete a 5, 6, 7 años. Correcto. Es el largo plazo. El promedio de una salida. Estamos hablando, o sea, correcto. Tampoco, y es un punto muy importante, ¿qué es el largo plazo? De 5 a 7 años. Buscar una salida de 5 a 7 Buscar una salida de 5 a 7 años, correcto. Pero a partir de los 3 años también puede ser una buena inversión. Este webinar ha sido muy accidentado. Sí. El webinar, es que estoy seguimos. Te dije que andaba mala la suerte el día de hoy, entre mi choque. quedarme con Perdiste la estación. ¿Cuánto pagaste por estación? No te voy a plantear, no te ¿Cuánto Me voy a hacer corajes, no quiero tener otra bronca ¿Cuánto pagaste aquí. por estación? No me voy a infartar yo aquí, nada. Oye, se me abrieron la puerta, entre llega que no la saben gente. aquí, entre que pateé Pateé, la yo también cámara, pateé este no, lado. ya, vamos a cerrar este tema. Lo vamos a lanzar un viernes 13. Este o es el martes podcast 13, del siguiente podría ser. viernes Vamos 13 a o buscar. martes 13 de algo. De algo. Ni Ahí modo. lo ponemos, hasta para Halloween lo mandamos. Sí. Oye, bueno, pues gracias por ver este podcast y pues nos vemos en el siguiente. Saludos. Hasta luego. Bye.